El día martes, señores, ya es 19 de octubre. Octubre avanza, ya estamos en la antesala del invierno. Así es, ¿no? En un país donde solo hay verano e infierno. Entonces, aplicado a la lógica de nuestro país, debemos estar en verano ahora, casi sobrepasando el infierno que nos ha dejado, señores, bastante maltrataditos con las gripes y con toda esa virulencia de toda casta en estos días. Y la de hoy tiene que ver con el tema de la reforma, el estreno de nuevos policía, muy testicular en sus declaraciones, para decirlo de alguna forma. Y de eso y de otros temas, por supuesto, más especializados voy a conversar, o conversaremos, Apolinar y yo en este día. Hola, Apolinar. Buenos días, Ivonne. Encontrarnos de nuevo, querido. Sí, ya te sientes mejor. Ya, perfecto. Estoy sobrepasando ya esa gripe y esa bronquitis. Qué bueno, ya te tenemos de vuelta. Sí, señor, así es. Pero bueno, además ¿qué te parecieron las declaraciones del nuevo director de la policía? Que son muy jefes de policía, nada nuevo, justamente. Eso lo hemos escuchado tantas veces, pero yo creo que en esta coyuntura me preocupa. Sí, me preocupa mucho, no por lo que dice ese jefe de policía, porque son declaraciones muy de jefes de policía, sino porque me están diciendo que vamos y que se está dando paso para hacer una transformación de la policía. Tú has dicho de jefes. Ajá. O sea, entonces no de director, porque el director es el que dirige y de alguna manera dirige para que la institución funcione adecuadamente. Correcto. Tú dices de jefe de policía. Es de jefe de policía. O sea, así es. Guapo. Guapo, yo decía que muy testicular, por decirlo de alguna manera. Sí, pero eso de que a la delincuencia que se prepare, porque podemos responderle en todos los escenarios, en cualquier escenario, eso me arroja mucho más dudas. ¿Cuáles son los escenarios? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es la propuesta del cambio que estamos haciendo? Cuando hablamos de transformación, que yo siempre he pensado en refundación, como habían incluso sugerido algunos técnicos de Naciones Unidas que fueron incorporados parte de esa comisión. O sea, eso genera mucho ruido y muchas confusiones respecto a de qué estamos hablando, y confirma mucho la teoría de que los cambios siempre son odiosos y los cambios tienen costo político, y no siempre, en este caso, por ejemplo, el mandatario Luis Abinader, al quien sigo atribuyéndole buenas intenciones de hacer algunas cosas diferentes, parece que no se la quiso jugar, y entonces comprometió más el asunto del marketing respecto a lo que la gente quería con esta policía, y ponemos lo otro en contexto también, a lo odioso que puede ser una verdadera transformación, en este caso, que podía recoger sus frutos un poquito más adelante. Pero como pensamos también en el impacto de ese marketing de cara también a otras propuestas que podrían venir, entonces se prefirió volver al mismo punto, que es la solución, pienso yo, que se ha intentado dar desde hace 60 años. O sea, es cosmética, es coyuntural, es un parche, no esa transformación que está demandando la sociedad en pleno siglo XXI, no creo que sea esa. Yo creo que se desdice el presidente de la República cuando, en lugar de poner en marcha una refundación o una reestructuración, como quieras llamarle, a la Policía Nacional, lo que hace es ejercer la tradición. Sencillamente retirar a un director de la policía, colocar a otro nuevo que se expresa en términos similares al anterior, y al anterior y al anterior. Y no cualquiera, el cambio también tiene sus lecturas, porque ponemos en una balanza el anterior. O sea, me parece que es un oficial joven, me parece que es una persona capaz, su hoja de servicio, que todo fluye, no tiene vínculo con esas estructuras normalmente criminales y delincuenciales que están internamente en la policía. Es un oficial que, como la mayoría, no tiene sus manitas manchadas de sangre, porque el método parece que es más transformador. Entonces te lo cambian
por este que es un policía de arriba abajo a la vieja usanza, y cuando digo a la vieja usanza me refiero a la creación misma de la policía, de esa misma policía que para el poder político ha sido bastante viable. Entonces también me cambian el que estaba, y el cambio en sí mismo no es una garantía de transformación, pero ¿por quién lo cambian? ¿Entiendes? Entonces eso confirma también las dudas. Un policía de 30 años de tradición. Sí, con una historia. Con una historia. Entonces, 30 años en esa institución, el comportamiento como cuerpo policial deja sus huellas en cada uno de los miembros de la institución. Obviamente que hay algunos que pueden ser mayormente influenciados, otros menos, pero ese comportamiento como institución, yo creo que nadie es inescapable de las consecuencias en el comportamiento que puede tener esa institución como tal. Entonces, nada, yo lo que espero es que la transformación, el plan que tiene el gobierno se siga ejecutando. Empezó con los anuncios. Sí. El mismo nuevo jefe de policía. Mucha gente dentro de esa trayectoria de 30 años, por ejemplo, hizo mucha vida en el Cibao Central. De ahí se dicen muchas cosas, unos que sí fue bueno, desde la lógica, por supuesto, de la mano dura de algunos dominicanos, que parece el Trujillito y el impacto de eso atrás le queda, otros que dicen que no lo fue. Pero según algunos, la mayoría dice que fue bueno. Digo, bueno, pero imagínate, y que lo querían. Digo yo, pero por eso no, porque en Gurabo a la soga lo querían. Que es una contradicción. ¿Entiendes? Importante. Exactamente, porque cuando las instituciones, como ocurre con los temas del narcotráfico, y cuando las autoridades y los gobiernos no cumplen su rol, es una estrategia, por ejemplo, de gente que acumulan dinero de manera cuestionable y resuelven a la gente lo que no hacen los gobiernos. Entonces normalmente lo quieren, hay que ver por cuáles razones lo querían, y a la soga lo querían. ¿Ok? Haciendo distancia, por supuesto, entre una comparación y otra, que por cierto dicen que eran cercanos. Ya, bueno. En su estadía en Santiago. Claro. Ya. Mira qué cosa esa. Entonces, lo que hace falta es justamente conocer el plan completo, cuáles son los objetivos que tiene ese plan, cuánto cuesta ese plan, para poder, si efectivamente el gobierno puede financieramente responder a las necesidades de transformación que tiene la Policía Nacional. Solamente hay que esperar. El director dijo que en lo que se averigua todo eso que tú estás diciendo, y que yo también creo, ya él va a empezar, y que va a ser van a hacer unas divisiones estratégicas, si se quiere, de cuadrantes para la vigilancia, ¿no? Porque se necesita eso, porque se ha desbordado todo. Claro que no entienden que no se ha desbordado por la crisis que hay dentro de la policía, sino por la crisis que hay en el país y por otros fenómenos, que ahí es donde yo quiero que tú de manera más especial me hagas un poco de énfasis y me pongas el punto crítico también. Pero yo me pregunto, ¿cuadrantes cómo? ¿Con cuáles agentes de la policía? ¿Cómo tú crees que sería suficiente con los 17,000 miembros? ¿O tendrías que incorporar a los cerca de 18,000 que están al servicio de grupos privados, de empresarios, de políticos, que son más de los que están ahí al servicio de la institución, que tiene una oficialidad que ronda los 5,000, y que esa oficialidad no es la que sale a la calle, no. Esos son los ninguneados policías que le pagan 2 pesos, igual que la oficialidad, que también le pagan poco, pero que tienen la capacidad de acumular y ostentan. Ok, es de esa policía que estamos hablando. Entonces, si me vas a hablar de transformación, yo creo que tenemos que ser coherentes en lo que tú dices, en lo que haces, y bien, los cuadrantes, que no es nada nuevo, pero ¿con qué lo vas a hacer? Bueno, por eso es importante que haya una discusión que se debe llevar dentro de la Policía Nacional sobre el plan.
No solamente cuáles son los objetivos y cuáles son las metas a perseguir. Si ellos tienen establecido por esos cuadrantes el número de casos de delincuencia que se cometen a diario. Y la cantidad de agentes que necesitarían. Y dicen, el objetivo es reducirlo en un 10% en el primer año, en un 15% en el segundo. ¿Cuánto cuesta eso para no hacer versos, sino poner el dinero donde nosotros estamos o donde la policía está poniendo el énfasis en estos casos? No se conoce ese plan. Por esa razón me parece muy débil el hecho del anuncio de que hay un plan para transformar, pero del plan no se conocen los objetivos, no se conocen las metas, no se conocen los indicadores que se van a usar para saber exactamente si el dinero se ha usado con eficiencia y si está logrando. Y sobre todo, Apolinar, que se está hablando de una policía que en sus más de 80 años de fundación, nunca se ha auditado. Por eso eso fue bueno que lo dijera, porque lo sabían. La van a auditar. La comisión. Entonces, eso se parece como a Punta Catalina. Espérate, tú me vas a empezar a invertir, porque realmente hay que invertir en nuestros policías, que es verdad que ganan muy poquito dinero, pero no solamente invertir en material, hay que invertir en otras cosas. Pero bien, ahora. Anoche salió un decreto aumentando los salarios de los policías. Pero es más que eso. 30,000 pesos. Es más que eso, hay que hacer más que eso. Pero entonces, vaya, ¿cómo tú vas a hacer esto y tú no sabes cómo se manejan las cosas internamente? Auditen la policía. Tienen que auditarla, porque eso parece ser... un paso de avance importante. Claro, es como que me hablan ahora del fideicomiso de Punta Catalina, que sí, que sepamos cuánto costó ni qué es lo que van a guardar. Ya esta administración se ha inclinado por la opacidad. A pesar de que se vendió como el gobierno del cambio y de que mucha gente votó justamente por ese cambio que anhelaba, por la comparación que se hace con las administraciones anteriores de los PLDistas, que evidentemente era un desastre, no solo desde el punto de vista administrativo, sino también desde el punto de vista estratégico. O sea, la sociedad dominicana no avanzó un ápice durante esas administraciones, y evidentemente que la opacidad de esos gobiernos que reinó durante esos 20 años es emulada por este presidente. Sencillamente, el propio presidente da el ejemplo cuando tiene, como ha sido denunciado, cuentas compañías declaradas en offshores. Y yo supongo que administradas por fideicomisos, para completar la opacidad. Ese presidente le está pidiendo a la población dominicana un sacrificio adicional de que pague mayor cantidad de impuestos, cuando se supone que la apertura de una empresa en un paraíso fiscal, el objetivo fundamental es evadir impuestos. No le pidas a la población que haga un sacrificio mayor cuando el jefe del Estado justamente está rehuyendo a su responsabilidad fiscal. Entonces, hablar de una reforma fiscal, justamente, que golpea a la clase media, pero duro, y además de eso pone todavía en jaque, todavía mucho, en una proporción muchísimo mayor, a los pobres dominicanos, a la clase pobre dominicana, es ese presidente que le está pidiendo un sacrificio cuando él justamente rehúye ese sacrificio. No, la reforma fiscal no puede tener esas características. Pero a mí me parece que hay muchos criterios de selectividad, y mira que nos brincamos y salimos del tema de la policía, donde hay algunas puntualizaciones más que pudiéramos hacer, pero vamos a retomarlo un poquito más adelante. No solamente el caso del gobierno, porque claro, habla de los offshore y de parte de inversiones que con todo el derecho quizás puede tener el presidente, en tanto las cosas se hagan de manera diáfanas y transparente, que parece que no es el norte, pero también de empresarios que nosotros no sabemos. Eso se hizo a partir de una divulgación de los Pandora Papers, pero en los
papeles de Pandora no hay un solo empresario. En momentos y claro, me voy escribiendo eso que tú dices con justa razón, de que nosotros estamos aquí a punto de abocarnos a un tema de una reforma fiscal porque tenemos una crisis, esa crisis económica, realmente, muy a pesar de las cifras que se manejan, Banco Central y demás, tenemos crisis. Y necesitamos captar, y hay déficit fiscal. Y ese déficit, bueno, hay que completarlo. Tú eres el especialista ahora. ¿Cómo aporta y cómo ayuda cuando grupos empresariales o cuando empresarios también van y su dinerillo se lo guardan allá en esas offshore? Sí. ¿Y qué le aportan, qué nos dejan en términos de impuestos, te pregunto? No, mira, tradicionalmente se ha usado los fideicomisos para fundamentalmente evadir el impuesto de sucesión aquí en el país. O sea, las herencias generalmente se ponen en un fideicomiso y se colocan fuera. Y eso sencillamente evade el impuesto de la sucesión. Perfectamente, eso se ha venido haciendo, pero ahora se generaliza y no solamente ya para dejar herencias, sino también para el manejo cotidiano de los negocios. Y si es para el manejo cotidiano de los negocios, es sencillamente con una orientación de evadir impuestos. Es decir, fíjate que quienes están apoyando la reforma fiscal, por ejemplo, las asociaciones de empresarios, el CONEP, etcétera, etcétera, ¿no? Están hablando de sí, vamos a una reforma fiscal, pero no mencionan, y se han cuidado mucho de ello, de que la evasión fiscal, por ejemplo, en impuestos a las empresas, se evade en un 63%. ¿Quiénes son los evasores? Los empresarios. Pero también las personas físicas también evaden en un 56% el impuesto sobre la renta. Claro. Y el ITEVIS lo evaden en un 43%. Cada uno de nosotros, cuando va al supermercado, cuando compra en una tienda de zapatos, en una tienda de ropa, paga su ITEVIS. Lo paga porque nadie te lo descuenta del precio, sencillamente es el precio más el ITEVIS. Entonces, ¿quién no lo paga? Y ese ITEVIS llega a donde tiene que llegar. No porque llega ahí yo tengo un empresario, dueño del negocio, que es el intermediario entre la DGI y yo. Sí. Entonces, eso, porque yo lo digo por la experiencia simple que pasaba con el tema de la seguridad social, que muchas empresas te la cobraban y se lo robaban. Sí. Oye, sin adornarlo, se lo robaban. Pasa lo mismo, podría pasar lo mismo con ese dinero que yo pago a una empresa y claro, que no llega a la DGI, que podría no llegar a la Dirección General de Impuestos Internos ha hecho un estudio que los datos que te estoy dando son del 2017. Habría que ver cuánto es hoy en el 2021. ¿A cuánto asciende esa evasión? Entonces, no le pida a la población dominicana que pague más impuestos cuando hay una evasión grosera, ¿no?, de grupos empresariales en el país y que necesariamente deben pagar deben pagar los impuestos si es impuesto sobre la renta. Y si es porque es una doble estafa, sí, y si es el ITEVIS tienen que devolverlo. Es una doble estafa. Pero debe llevarse, no negociar. Aquí la evasión debe criminalizarse. El que va de un impuesto, pagar un impuesto, debe ser criminalmente procesado. Pero es doble estafa, porque el que se roba el impuesto que yo pago y que no lo reporta, entonces ahí hay una estafa doble de grupos empresariales. Sí. Entonces, eso hay que corregirlo. Pero eso no se puede enfrentar, porque esos son los poderes fácticos, bueno, lo que ocurre, que necesitan todos los gobiernos. Por eso, tú ves la selectividad ahora con los Pandora Papers, se suena lindo, ¿no? Con los Pandora Papers que aparecen en muchas personas vinculadas al gobierno, pero no aparece ni un empresario. No, y cierto que ellos no tienen que... Pero mira qué ha ocurrido también ahora, hablando, por ejemplo, de la institucionalidad. Los ejemplos que acaba de dar Chile y que acaba de dar Ecuador. Esos dos presidentes, tanto el presidente Piñera como el presidente Lasso, han sido llamados por sus congresos a explicar el contenido de sus cuentas de fideicomisos o de offshore en el Parlamento, ante el Congreso, como tiene que ser. Contrariamente a lo que ocurrió con el presidente del Senado. El presidente del Senado nuestro
le ha dicho al presidente, no le haga caso a eso, presidente, y siga con su agenda, que usted es un hombre muy ocupado. No, por esas razones que digo que ese Congreso no representa a los dominicanos. Ese Congreso representa, y el cofrecito, no representa los intereses de la gente. Porque si representara los intereses de la gente, a la gente le interesa saber si el presidente efectivamente está gobernándonos con una regla igual para todos. Es decir, que lo que es opaco en nivel de la presidencia es opaco en cualquier nivel de la sociedad. Y eso es lo que reclamaba la sociedad antes del 2020 y es lo que reclama ahora y es lo que reclamará, porque sabe que de esa forma es que la sociedad dominicana podría eventualmente funcionar bien. El problema es que no siempre lo va a reclamar de manera... No es la tolerancia, no, esa capacidad de tolerancia que había exhibido durante tanto tiempo y que se desbordó y que produjo el cambio en la actitud de la gente, y es bueno recordarle que se mantiene. Tenemos otros temas interesantes, yo quiero, a propósito de la institucionalidad, pero vamos a ir un momentito a la pausa, regresamos de nuevo. Bueno, señores, aquí estamos. Mira, aparece dentro de todas las informaciones del día una información de la Junta Central Electoral, que no es nueva, porque en el mes pasado, cuando empezaron a salir todos los candidatos, o precandidatos más bien, de los PLDS, que empezaron, parece que a salir de la parranda, que anunció Danilo en medio de una resaca, en lo que parece, con lo que dijo, unas declaraciones muy... Parece que muy no la pensó, no es muy al estilo de Danilo, tan sopesado él. Parece que esa resaca le produjo o le obligó a esas declaraciones. Pero empezaron a salir todos los precandidatos y la Junta se pronunció. Hoy lo hace a través de una resolución. Y esa resolución vuelve y hace énfasis. Cuando lo había anunciado el mes pasado, salió el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana a decir, no, a nosotros eso no nos importa, a nosotros no hicieron caso absolutamente, claro, como es costumbre en un país que durante 20 años pues ha violado todas las leyes. ¿Ok? Ahora aparece esta resolución que dice que hasta el 2023 y que será entonces en julio del año que viene cuando empezaría, dentro de lo que establece la ley, el tema de la campaña o de la pre-campaña, en un país que siempre está en campaña. El asunto aquí es que se plantea un gran desafío, digo yo, en términos del Partido de la Liberación Dominicana. No sé si como estrategia de ellos, que ahora es el foco, el PLD, pero por los temas de corrupción, porque todo el mundo está encima de la dirigencia del PLD, a ver cuál es el próximo que tendrá que ir, incluido el mismo expresidente Danilo Medina, a su próximo periplo a la Procuraduría General de la República. Y eso, por supuesto, en términos de lo que ellos quieren y pretensiones probables para el 2024, pues no es tan bueno. Ahora, el hecho de ellos decir, como lo hicieron de manera tan irreverente, no importa lo que diga la Junta Central Electoral. Nosotros, como quiera, vamos a empezar con nuestro proceso, ¿no?, de motivación a la calle de nuestros candidatos. Ese mismo PLD, claro que tú lo entiendes la lógica, por supuesto, de cómo se manejaron las leyes y cómo se manejaron esos instrumentos jurídicos aquí durante esos gobiernos. Y para muestra nosotros tenemos muchísimas de esas muestras. Una que al final se hizo lo que quiso fue el caso, por ejemplo, de la parada de autobuses de Parque del Este, con 3 resoluciones, una incluida del Tribunal Constitucional, y con todo eso, con un descaro increíble, Danilo Medina fue y se apareció a inaugurarlo, ¿no? Y por supuesto, ahora con todo el tema de Odebrecht y Punta Catalina, que es otro ejemplo muy fresco, cuando se estaba investigando todas las obras en las que intervenía la delincuente Odebrecht, admitido por ellos mismos, pues no le dio la gana de que Punta Catalina estuviera ahí dentro. Y en la página 14 fue sacada
y punto. Entonces, me preocupa mucho en ese sentido, si es como estrategia para que ese foco que se tiene hacia el PLD por corruptos y violadores de las leyes, o si para que sea la atención en términos de las victimizarse, a ver si me copias, con esto de que la Junta, con su resolución, dice, no, estamos fuera de tiempo para hacer campaña. Entonces, yo creo que es una advertencia interesante para ver cómo ese desafío y en términos de la confusión a la misma gente con esto, señores. No, esperemos ver qué ocurre, porque la institucionalidad todavía no ha probado ser una institucionalidad fuerte en la República Dominicana, incluyendo la propia Junta. Obvio. Entonces, habría que esperar. Si políticamente se impone el Partido de la Liberación Dominicana, o si se impone políticamente, entonces debilita esta Junta Central Electoral, esta nueva Junta Central Electoral. Claro, la debilita, pero el asunto está en lo siguiente. Y si es lo contrario, entonces podría beneficiar al PLD en términos de una posible estrategia política para que nosotros no pensemos solo en el PLD por corruptos y porque hay casos que conocerse, sino porque se les está negando quizás o presionando para que cumplan yo creo que eso se podría dar solo si el PLD encuentra un resquicio en el gobierno para seguir haciendo su política, pero si el gobierno respeta la institucionalidad y la Junta Central también asume la institucionalidad como un reto serio de esa tribunal electoral, si así puede llamársele, claro. Necesariamente tiene que verse reforzada la decisión de que hay un periodo para la campaña, y ese periodo para la campaña se respeta, y ese periodo para la campaña se inicia cuando ese tribunal efectivamente así lo considere. Entonces, yo no creo que, por ejemplo, si ellos deciden violar esa disposición de la Junta Central Electoral y que la gente vea que se está maltratando cuando ellos lo que están haciendo es desobedeciendo una ley, y si el gobierno se mantiene neutral como debiera pasar, entonces efectivamente debe prevalecer la decisión de la Junta Central Electoral. Ahora bien, acordémonos que este es un país fundamentalmente político y que no solamente el gobierno, sino también los partidos de oposición y el partido del gobierno juegan a la política. Y ellos juzgarán en algún momento qué es lo más conveniente políticamente para ellos, no desde el punto de vista del beneficio para el fortalecimiento de las instituciones dominicanas. Y lo que nosotros estamos asistiendo es justamente a un debilitamiento con esto que está pasando con la Junta y con otras instituciones, por ejemplo, como el Senado de la República, que esas instituciones son las que deben apoyar el proceso democrático, es decir, la democracia. Y justamente su deterioro lo que nos está diciendo a nosotros es que la democracia, fundamentándose en las existentes instituciones, efectivamente va camino a la bancarrota, porque las instituciones defienden intereses y los representantes que tenemos en esas instituciones también representan o intereses políticos o intereses particulares, que no necesariamente tienen que ser políticos, sino pueden ser de empresas, sino también intereses políticos, doble papel. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que es importante que la Junta Central Electoral, trate de institucionalizar el proceso eleccionario, y que si hay un partido político que no quiere obedecer a esas disposiciones, entonces están los tribunales y las sanciones correspondientes para que esas instituciones políticas comiencen a cumplir con la ley. La verdad es que es increíble cuando tú ves ese tipo de reacciones, tú dices, pero Virgencita de la Altagracia, ¿qué es lo que este país no hay forma, ¿no?, de que pueda sentir tú que tiene un visos de fortalecimiento de las instituciones, y es en todos los niveles. Me comentabas acerca del tema del presupuesto para el 2022, sí. Apolinar. Sí.
cómo eso podría aplicar a propósito de las leyes y cómo podría aguantarlo, como muy bien titula en sus páginas económicas el periódico Diario Libre. ¿Qué se ha llevado? ¿Cómo se ha manejado? Las instituciones que permanentemente, bueno, igual se violenta todo esto porque no reciben lo que debería de recibirse por ley. En fin, es una información que pudiera pasar para los que no conocen así nada más, sin pena ni gloria, y que a mí me encantaría. Esta administración ha formulado 2 presupuestos, ¿no? Y en esos 2 presupuestos, las leyes que ellos advierten hoy que no se pueden cumplir, ellos las violaron en las 2 ocasiones. ¿Por qué existen leyes que especializan parte de los recursos que recibe el Estado? Porque fue una costumbre durante los años de Balaguer, que Balaguer asignaba los recursos a las instituciones públicas de acuerdo a su parecer. A pesar de que habían leyes que determinaban que un determinado monto de los ingresos... ¿Siempre se hacía deficitario? Financiaban ciertas instituciones. Por ejemplo, los ayuntamientos. Los ayuntamientos tienen una ley que dice cuánto de los ingresos va a los ayuntamientos, y eso nunca se cumple, ¿no? También la UAS tiene una ley del presupuesto de la UAS, pero nunca la UAS se le ha cumplido con eso, nunca. Ni este gobierno ni las administraciones anteriores. Ahora hay un reclamo de que no se pueden cumplir las leyes porque efectivamente, ponen una serie de limitaciones para la adjudicación de los ingresos del gobierno. ¿Cuánto tiempo no se violentó la ley, por ejemplo, lo que establecía la ley para la educación? Sí, no, pero no solamente eso, sino también que, para la salud. Que el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Turismo, la Junta Central Electoral, la Procuraduría General de la República, incluso hay un fondo que es del presidente, del cual él tiene que recibe alrededor de un 5% de los ingresos del gobierno y debe rendir un reporte. Lo debió haber rendido Leonel Fernández. ¿Y para qué ese informe? ¿Ese informe para las emergencias como No, informe de cómo se gastó. Leonel en sus años de gobierno nunca hizo un reporte de cómo gastó ese dinero. No lo hizo Danilo, por supuesto, pertenecía al mismo estilo de gobernar, y tampoco lo ha hecho este presidente. ¿Ese presupuesto que va, de cuánto por ciento es? Es 5% de los ingresos corrientes. Los ingresos corrientes... ¿Esos son para emergencias, para situaciones? No, es para uso discrecional de la Presidencia de la República. Y ese uso discrecional podría ser perfectamente... Para cualquier cosa. Por ejemplo, para la pandemia como nosotros tuvimos y no tuvimos que embarcarnos a hacer... Porque, entonces, el asunto es el siguiente. Yo estoy de acuerdo en que ninguna de esas leyes debe existir siempre y cuando, ¿no?, la solicitud de los presupuestos durante el proceso de formulación sea respetada por el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Presupuestos. Porque lo que se acostumbraba es que si una institución pide de acuerdo a una serie de programas y planes de ejecución dentro de su sector, solicita un determinado presupuesto, en presupuesto o en la presidencia sencillamente se corta ese presupuesto sin tener en consideración nada del esfuerzo que ha mostrado esa institución en la formulación de ese presupuesto. Entonces, efectivamente, siempre las instituciones recibieron mucho menos de lo que solicitaban, y obviamente eso ocurría porque el gobierno no tenía un plan. Y a pesar de que el gobierno tenía plan con la Estrategia Nacional de Desarrollo, tampoco eso se respetaba. O sea que el presupuesto viene siendo como una expresión en pequeño del desorden mayúsculo que institucionalmente muestra la sociedad dominicana. También. Entonces, eso es lo que ocurre. Si esas leyes, si se cumpliera lo que es el mandato que tiene el presupuesto, o sea, la formulación del presupuesto en la Dirección General de Presupuesto, ¿no?, y en el Ministerio de Hacienda, esas leyes no hicieran falta. Pero bueno, de eso hablaba muy permanentemente Rijos Presbot en la pasada, y por eso tenía una preeminencia increíble, porque tenía manejaba el tema y además era bastante crítico. Entonces, a mí me gustaría muchísimo que nosotros pudiéramos hacer una conversación con José Rijos en algún momento respecto a todos estos temas, Apolinar, porque ¿verdad?
Porque eso lo tiene muy claro el director de presupuesto. Bueno, si el director de presupuesto tenía eso tan claro, que sí. Lo que debió haber hecho era solicitar la derogación de todas esas leyes y que efectivamente el presupuesto se distribuyera de acuerdo al plan del gobierno y de acuerdo a la concreción individual de ese plan en cada uno de los ministerios. Eso efectivamente no se hace. El presupuesto es un listado de gastos que tiene menos valor que la lista de compra que tú haces en tu casa, porque esa lista de compra que tú haces en tu casa efectivamente cumple con todos los requisitos de sobrevivencia de tu familia. Claro. Sin embargo, para la sociedad dominicana, ese presupuesto se gasta fundamentalmente en lo que son los deseos y los sueños de la presidencia de la República. Y una buena parte para pagar las deudas en las que nos vamos embarcando. Intereses, ¿no? Porque yo no sé si ahora igual se está comprobando, porque eso era muy también a la usanza de las pasadas autoridades, utilizar una buena parte del presupuesto para no amortizar la deuda, sino para pagar intereses. Intereses. No, en cualquiera de los dos casos es malo, porque claro, lo que dice es que si usted le toma prestado a uno de esos que le presta el 20%, y cuando llega el momento de pagar le dice que no, préstame para yo poderte pagar los 25 de intereses que te debe, tú me debes prestar 100, y de los 100 te pago los intereses, ya estamos en una etapa de insostenibilidad de su deuda. Del individuo que coge al 20 sabe inmediatamente que ya eso es insostenible, que va a llegar un momento en que no va a tener capacidad ni de endeudarse. No, que lo que va a tener que recibir el castigo merecido del que presta al 20. Y nosotros justamente lo que recibimos con la petición que hace el Fondo Monetario Internacional y que hacen las calificadoras de riesgo de la deuda de la República Dominicana es que se dieron cuenta, y no es que se dieron cuenta ahora, sino se dieron cuenta hace mucho, de que no era posible seguir esta carrera de endeudamiento con la estructura tributaria que nosotros tenemos, y por eso ahora están corriendo para complacer tanto al fondo como para las calificadoras de riesgo, porque les van a bajar el riesgo a la deuda dominicana, y eso significa que vamos a tener que endeudarnos a una tasa de interés más elevada. Y con eso nos van a presionar porque tenemos que captar entonces divisa, y hay que captarla por la vía de... No, el problema está en que cada vez que el gobierno se endeuda, obviamente tiene que salir a buscar más pesos para cambiarlo a dólares y pagar la deuda, ¿no? Porque no puede contar con los dólares del Banco Central, porque esos son para las reservas, esos son para la vitrina y enseñar que tengo muchas reservas. Mucho crecimiento. Sí, mucho crecimiento, pero entre el 19 y el 20 ellos perdieron casi $1.000 millones de las reservas, y ahí la gobernación del Banco Central se puso histérica, y obviamente los créditos que tomó el gobierno prestado, los dólares se los dieron al gobierno al Banco Central, para que el Banco Central se sintiera tranquilo, porque ese Banco Central no tiene ingresos en dólares, tiene algunas inversiones en dólares, pero lo que le deja de interés es muy poco dinero, pero no tiene ingresos. Ese es un banco central sin ingresos, es decir, un banco central que depende de otros, y depende básicamente de nosotros, porque el endeudamiento que ha hecho el gobierno, la deuda que ha hecho el gobierno para capitalizar al Banco Central, la pagamos nosotros con los impuestos. Vamos a la pausa de un momentito, regresamos de una vez. Bueno, señora, aquí estamos, Apolinar. Tenemos asesoría, ¿no? Tenemos asesoría. Sí, tenemos asesoría de Estados Unidos para la modernización de la Policía Nacional. Ahora lo que habría que saber es en qué lugar de la estrategia y el plan que tiene el gobierno para reformar la Policía Nacional entra esta asesoría. O sea, ¿qué es lo que va a asesorar? ¿Cuál procedimiento? Porque vamos a asesorar, ¿pero qué? Claro, ¿no? Y además a partir de cuáles experiencias, ¿no?
de cuál es el modelo, de qué estamos hablando, en qué punto, cuál es la conexión que hay también con las sugerencias que se habían hecho. Él habló de 8 puntos que tampoco no nos queda claro en este caso, y que bueno, dentro de esos puntos de los que ha hablado el presidente, y que la gente está muy esperanzada en que va a haber esos procesos de transformación, donde entra entonces esas asesorías que... No, a ver, yo creo que la asesoría puede funcionar siempre y cuando se reconozca las diferencias abismales que hay entre el cuerpo policial en Estados Unidos y el de entre aquí. Esas realidades. Sí, y dos realidades diferentes. Claro. ¿No? Donde los casos que se pueden producir se diferencian bastante. Porque ahí lo primero que hay que identificar, señores, que aquí es un problema que estamos hablando porque se desbordó por situaciones que de manera terrible involucraron a policía, que fueron asesinatos muy crueles, que fue el caso Leslie, el caso primero de Villa Altagracia. Y ahí eso no profundizó, porque es una crisis que viene de siempre, pero nos la puso de relieve, la crisis de la policía. Es que estamos hablando de tecnificar, de asesorar, de transformar una policía, porque tenemos una delincuencia que nos desborda, dicen algunos, pero si nosotros creemos que esa crisis que tenemos en términos social y que produce también o reproduce esa delincuencia, si no identificamos eso, yo no sé cómo sería un buen punto para la asesoría. El problema que tiene la policía es que la misma ha acusada de participar justamente no solamente en la protección de la delincuencia, sino también de alguna manera en la organización de esa protección. O sea, es muy difícil, porque el modus vivendi de la Policía Nacional aparentemente se fundamentaba justamente en eso, ¿no? Y pareciera muy, muy difícil que, siendo ese el caso, que ella misma, con sus propias fuerzas, digamos, acudiendo a lo que son los señalamientos autocríticos que pueda tener la policía, pueda superar este problema. Aparentemente sí se necesita asesoría, pero es una asesoría que conozca justamente este problema, y no solo del problema policial en sí mismo, sino del problema social. Exacto. En que la policía se ha visto involucrada recientemente. Claro, porque la policía es parte de ese mismo cuerpo social también. Exactamente, entonces eso evidentemente que debe tener una correlación, no puede ser cualquier asesoría. Yo creo que una asesoría técnica podría ser fundamental para la policía. Me gustaría que el asesor le dijera: ustedes tienen que rescatar todos sus miembros y quitarle los 18,000 que tienen los empresarios utilizándolos, pero 16 y los 2 que tienen, los 2,000 que tienen los políticos. Eso es un elemento a superar de la institucionalidad policial, porque evidentemente, acuérdate que son los empresarios que cubren parte de los gastos de las campañas electorales, y parte justamente del botín es sencillamente que me retribuyan desde ese punto de vista, por lo menos de uno de ellos, porque no son todos. Entonces es difícil, o sea, la institucionalidad democrática en este país fue mortalmente dañada por el pledeísmo en sus dos formas. Tanto Leonel Fernández como Danilo Medina dañó la institucionalidad para el apoyo democrático del funcionamiento de esta sociedad. Y evidentemente que eso no se supera de manera inmediata, eso es un proceso en que los políticos deben hacer conciencia de ese daño institucional y proponerse de manera deliberada superarlo. Ahora, ¿quiénes están haciendo esa reflexión? Pienso que nadie. Claro, y además las presiones que eso implica entonces para el propio presidente Luis Abinader, porque la dicotomía es bastante seria. Yo creo que esas presiones también han obligado a tomar algunas acciones que a mí no me han parecido correctas. Por ejemplo, el mismo caso de la policía, entre otras bellezas, y eso, la verdad, nosotros lo vamos a ver profundizando más en el tiempo, pero como bien tú dices, eso, ¿quién lo dice? ¿No? Absolutamente nadie. Bueno, un ciudadano más en la República Dominicana que preocupado por la suerte y el futuro de este país,
que descansan fundamentalmente en la mejoría institucional. Es de la única manera que podemos ampliar los beneficios democráticos que tiene la sociedad dominicana y que ahora se están totalmente en peligro. Y ese fue nuestro punto crítico, señores, así es que vamos a agradecerles por habernos acompañado en el día de hoy. Búsquenos en YouTube, en la plataforma YouTube, así mismo, Punto Crítico, un poquito más adelante. Apolinar, bueno reencontrarte, nos vemos el viernes, si no antes, ojalá sea antes. Bye.